El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, preciosa iglesia, sean todos bienvenidos en este precioso día a un encuentro más con la preciosa palabra del Señor. Para mí es un privilegio cada día que el Señor me regala para vivir, de poder ocuparme en preparar para ustedes este alimento sólido, con mucho amor, con mucho agradecimiento. Y el tema de hoy lo he llamado el juicio del año 70. Y quiero invitarles para que le demos gracias al Señor por esta ocasión que nos regala. Amado Padre, nos acercamos a ti en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por concedernos un día más de vida y una oportunidad más para ocuparnos en las cosas tuyas, en lo espiritual, en tu sabiduría, revelada a nuestro espíritu a través del hermoso y precioso Espíritu Santo. Declaro bendecidos a mis hermanos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y te doy gracias por tu palabra en el día de hoy. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Todos mis amados hermanos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, el tema para hoy lo he llamado el juicio del año 70. Hice estos temas que dirá alguno que no tiene nada que ver con el hombre espiritual, pero sí tiene todo que ver contigo y conmigo, porque es de suma importancia que recordemos de una manera contundente cómo se cumplió en el año 70 la palabra profética de Cristo que encontramos en Mateo, capítulo 24, versículo 1 y 2, en donde la palabra de Dios nos dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Vale la pena recordar que en nuestro tema anterior leímos cómo el apóstol Pablo decía en esos días antes del año 70 que gemían, que rogaban a Dios porque no querían ser desvestidos, es decir, no querían ser encontrados en su propia justicia, ni cumpliendo los rudimentos de la ley de Moisés que se seguían celebrando en el templo judío, para que no les pasara a ellos como les pasó a Adán y Eva en el huerto del Edén. Y vamos a mirar un detalle importante. Dice 2 Corintios 5:2. 2 Corintios 5:2. El apóstol dice: y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Y aquí vale la pena recordar que cuando Adán y Eva en el huerto del Edén, cuando a ellos les fueron abiertos los ojos del entendimiento, fue cuando conocieron que estaban desnudos delante de Dios y se escondieron de su presencia. Ellos, por su justicia propia, sin embargo, quisieron mostrarse vestidos delante de Dios. Y esto nos lo informa el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 6, que por supuesto tú y yo conocemos, pero que es menester que leamos para entender lo que el Señor nos quiere mostrar. 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol
del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dice el 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Note bien, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí Adán y Eva tratan de establecer entonces, al verse desnudos, su propia justicia y presentarse delante del Señor como si nada hubiera pasado. La justicia de ellos era en realidad, como más tarde Isaías 64:6 nos dice lo siguiente. Leamos, por favor. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Aquí, hermanos, encontramos entonces que la justicia propia de ambos, Adán y Eva, estuvo figurada en las hojas con que trataron de cubrir su desnudez delante de Dios. Por supuesto, aquí hay una enseñanza poderosa que no voy a trazar ahorita. Pero la piel o vestidura externa de Adán y Eva, con la cual fueron vestidos luego por Dios mismo, solo revelaría al hombre entonces en la carne, al hombre caído, al hombre en un cuerpo natural de carne y sangre, en un cuerpo biológico que le fue dado luego cuando ellos fueron echados del paraíso terrenal. En Génesis 3:21 dice, sin embargo, vamos a leerlo, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ese gemir, amados, del nuevo pacto antes del año 70, por no ser hallados desnudos, que tenía el apóstol Pablo y los hermanos en sus días, nos dice la carta a los Romanos capítulo 8, el versículo 22 y 23, lo siguiente. Leamos, por favor. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una. Obviamente toda la creación antes de Cristo. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, y está con mayúscula, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Llama la atención, amados, y como les dije en un tema anterior, esto tiene una doble interpretación, pero el apóstol Pablo, o al apóstol Pablo le fueron abiertos los ojos espirituales por la gracia de Dios, como tú y yo sabemos. Sin embargo, en sus días todavía estaba vigente la ley o el antiguo pacto, y los cultos seguían celebrándose en el templo judío, donde, como sabemos, el velo había caído y desde el año 600 antes de Cristo allí no estaba el arca del pacto, que era la que representaba la presencia de Dios en Israel. El apóstol Pablo venía de la ley, y ahora en su conversión estaba consciente de que en la justicia que era por la ley, el hombre se presentaba delante de Dios desnudo o desvestido en su presencia. Sabemos ahora que es estar desnudo delante del Señor, porque el apóstol Pablo, o a él se le reveló y se le enseñó, y él a través de los hermanos en Corinto confirmó también esa verdad a la iglesia de Filipo. Leamos Filipenses 3 del 8 al 10.
Filipenses 3, del 8 al 10. Dice la palabra del Señor. Y ciertamente, está hablando el apóstol de sí mismo, dice: aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Verso 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, note bien, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El apóstol Pablo claramente nos revela cuál era la meta o la justicia de la redención. Y era ganar a Cristo, lo cual es igual a conocerle. Pero este conocer al Señor es un conocerlo íntimamente. Es una relación parecida a la del matrimonio. Yo y mi esposa, que vivimos tan felices y vamos a cumplir 40 años este año de matrimonio, no tenemos nada que esconder el uno del otro porque nos conocemos perfectamente. Ese conocimiento íntimo de Cristo equivale a la experiencia en el Espíritu del poder de la resurrección de Él, como dice el apóstol Pablo. Voy a tratar de explicarlo. El problema, amados, es que todo el sistema religioso solo ha interpretado la resurrección del cuerpo físico. Y por ejemplo, en la iglesia tradicional católica, los que están allí congregados esperan morirse para ser salvos e ir al cielo. Pero en realidad desconocen que es necesario nacer del Espíritu, que el Espíritu del hombre es el que resucita, a fin de que sean vestidos de Dios, tal y como tú y yo, indudablemente, lo estamos en esta hora. Tú y yo somos espíritus resucitados en Cristo. Y entendemos que no es la carne y la sangre como enseña el sistema religioso. Pues sabemos que ni la carne ni la sangre tuya podrá heredar jamás el reino de Dios. Y el apóstol Pablo nos los revela en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 50. Leámoslo por favor atentamente. 15, 50. Dice la hermosa palabra del Señor: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿A qué se está refiriendo? A este tabernáculo, a este cuerpo físico. El reino de Dios en el cual tú y yo ya estamos es un reino que hoy nos permite vivir, andar, pensar en el Espíritu, donde habita el Espíritu de Dios de una manera real. Todos los que creemos en el Evangelio de la gracia lo hacemos mediante la fe consumada que procede también de Dios. Pues es un don de Dios. Es un don espiritual que nos permite establecer que es obvio que en su segunda venida de Cristo por su desposada, la iglesia, unos vamos a ser transformados, los que estemos vivos, y otros, los que han dormido en el Señor, también serán resucitados. Todo esto en el glorioso rapto de la iglesia, del cual hemos hablado y conocemos con anterioridad. Pero Jesús Cristo, en los días de su carne, manifestó este mismo sentir y lo dejó registrado en la biografía del apóstol Juan, en el capítulo 17, versículo 3, donde dice: y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto me permite entender que el apóstol no quería ser hallado teniendo la naturaleza del primer Adán, que era caída, y rogaba no ser hallado desnudo en su propia justicia, que era por la ley, lo que implica que tú y yo no somos justificados por lo que hagamos o por lo que desarrollemos en nuestra vida humana, sino que somos justificados por medio de la fe en Cristo. Aparte de la ley, por supuesto, de Moisés. Él quería ser hallado teniendo la vestidura del segundo Adán, la justicia de Cristo, que es sola y totalmente asequible a ti y a mí por medio de la fe, sin ninguna obra de la ley. La fe, entonces, amados, es el regalo de Dios que tenemos todos los hijos de Dios cuando fuimos despertados o resucitados, o cuando tuvimos el privilegio de tener a Cristo morando en nuestro espíritu y haber entrado en el eterno pacto de Dios de la gracia. Sin la ley. El profeta Isaías, amados, profetizó también sobre estas vestiduras de la siguiente manera. Isaías 61:10. Léelo conmigo, mira lo que dice. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Aquí de nuevo podemos observar de manera clara la relación entonces que tú y yo hoy tenemos de haber sido vestidos con la vestidura de salvación. Eso nos indica que la vestidura de la que habla el apóstol Pablo es la misma vestidura profetizada en el libro de Isaías. Y vale la pena aquí recordar algo acerca del apóstol, y es que, lo repito, él nunca decía nada fuera de las cosas que decían los profetas o Moisés y lo que ellos dijeron que tenía que suceder. Y así en Hechos capítulo 26 versículo 22 notemos que él dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseverado hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada, note bien, fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Y el 23 añade que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. En el 28 también agrega, mire el versículo 23: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, estamos hablando de Pablo, a los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Lo que se había anunciado entonces, amados, desde el principio, era la salvación. Cuando se le dio a Eva la promesa de la simiente que levantaría de ella y cómo Dios heriría a la serpiente en su cabeza. Para implicar con eso que ser salvos es lo mismo que estar reconciliados tú y yo de nuevo con Dios. Es sinónimo de haber sido revestidos de su justicia y por lo tanto ser partícipes de su nueva creación, que es en Cristo Jesús, por el Espíritu con mayúscula de Dios que habita hoy en tú y en mi espíritu. Pablo, amados, estaba aguardando, como los demás hermanos del principio, esa esperanza o posición en Cristo, cuando esperaban que sus vestiduras del nuevo pacto
en ellos fueran completadas. Esto ocurrió cuando Cristo mismo quitó su desnudez. La desnudez que sufrían en la ley o en el antiguo pacto y que tenía que llegar a su fin literalmente en el año 70, cuando Dios en Cristo puso literalmente fin a la ley y quedó evidenciado por la destrucción de Jerusalén como ciudad y del templo judío, donde hasta esos días seguían celebrando un culto a la carne, a alabar la carne, como tú y yo sabemos que es lo que la ley no fue capaz de hacer, y que solo tú y yo, por medio del Cordero de Dios inmolado en la cruz, hemos obtenido. Recuerden que la ley, amados, era un ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque por medio de la ley, dice el apóstol, era el conocimiento del pecado, que se manifestaba ¿en dónde? En sus miembros, y que mantenía al hombre como muerto y alejado y separado de la vida de Dios. Vida que estuvo y está siempre presente hoy en nuestra cabeza, de la cual nosotros somos el cuerpo, que es Jesús Cristo. Como dice la carta a los Romanos, capítulo 7, 23 al 25. Dice el apóstol Pablo en sus días, mire, pero veo otra ley en mis miembros que se le revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y exclama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios en su tiempo, antes del año 70, mas con la carne a la ley del pecado. Así que, amados, el propósito del apóstol era entonces poder explicarnos la profunda y abismal diferencia que hay entre la ley y la gracia. Entre el primer tabernáculo levantado por el hombre, que luego fue el templo levantado por Salomón, a la ley del antiguo pacto, y hacernos referencia del tabernáculo perfecto, no hecho de manos, levantado por Cristo, que representa no solamente su gracia, sino la iglesia universal de Jesucristo, de la cual tú y yo formamos parte hoy. Recuerden que la iglesia no es una capilla ni es un lugar de reunión, no. La iglesia eres tú y soy yo. Y hoy estamos reunidos como iglesia de Cristo para escuchar esta palabra. Entre la primera casa terrenal, representada por Jerusalén, y su templo, que fueron destruidos en el año 70, lo repito, en contraste con la Jerusalén de arriba, con la casa celestial o iglesia de Dios, que somos tú y yo hoy, sobre esta tierra, en nuestro espíritu. Y que, por supuesto, la Escritura dice que por esas puertas ya no entra ningún animal, ninguna fiera, nada inmundo, nada que haga mentira o abominación o que practique iniquidad. Porque esta ciudad de Dios, que es espiritual, que somos tú y yo, la nueva Jerusalén, es santa y es perfecta. Y es la obra consumada por Cristo en la cruz del Calvario. Así entonces, entre el primer Adán o alma viviente y el segundo Adán o espíritu vivificante, que es Cristo mismo, podemos discernir lo que significa que el primer Adán estaba desnudo, a pesar de que lo vistió el Señor en el huerto. Y por lo tanto, al estar desnudo estaba muerto delante de Dios. Todo esto con el fin de que tú y yo hoy podamos discernir y entender que ya estamos revestidos del segundo Adán. Y así es que podemos llamarnos entonces hoy hijos de Dios, su nueva perfecta creación, como dice Gálatas, el capítulo 3, versículo
27. Leámoslo, por favor. Dice: porque todos los que habéis sido bautizados, y aquí no quiero hablar de bautismo en agua, esto es sumergidos en Cristo, que estamos impregnados de Cristo. Dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es así entonces, amados, como lamentablemente muchos niños en Cristo no están preparados ni han sido educados para entender la diferencia entre el primer cuerpo, que fue el cuerpo de muerte del primer Adán, y el cuerpo de vida del cual estamos revestidos hoy, que es Cristo. Discernirán que el cuerpo de muerte recibido en Adán fue bajo la ley del pecado y de la muerte, figurado en el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y que fue convertido en el cuerpo de vida que estaba prefigurado en el árbol de la vida en el mismo huerto. De eso tengo muchos temas grabados con anterioridad. Pero aquí lo importante, amados, para concluir, es que tú y yo entendamos que tu cuerpo y el cuerpo de vida tuyo y mío es Cristo. La realidad de nuestra gloria es Cristo. Y esa gloria tuya y mía está en nuestro espíritu, con minúscula, donde habita la gloria eterna de Dios, de su espíritu, con mayúscula. Así entonces entenderemos lo que está revelado por el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 47, que dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. Ese es el alma del hombre caído. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo o es espiritual. Tú y yo no somos almas hoy, tú y yo somos espíritus vivificantes. El primer hombre era del primer cielo y de la primera tierra, de los primeros mundos que ya pasaron, pero que finalmente terminaron con la ley y el antiguo pacto. En el año 70, en la destrucción de Jerusalén y el templo, primero revelando con eso que todo eso era lo natural y que entonces ahora había venido en plenitud lo espiritual, como dice 1 Corintios 15, 46. Leamos acá. Dice: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Todos nacimos en lo animal, en lo natural, alejados de Dios, muertos en el espíritu. Pero dice, luego lo espiritual. Así que el segundo hombre, que somos tú y yo, somos espirituales. ¿Cómo somos nosotros ahora en nuestro hombre interior? Hombres y mujeres que ya resucitamos para siempre. Cuando esos amados niños en el conocimiento de la revelación de Cristo puedan entender esta verdad, entonces también comprenderán lo que dice la 1 Corintios 15, 48 al 50, donde dice: ¿cuál el terrenal? O sea, Adán, la vieja creación, tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Y el verso 49 dice: así como hemos portado la imagen del terrenal, portaremos la imagen del celestial, que es lo que ha ocurrido hoy contigo y conmigo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción, la incorrupción. Por eso, este tabernáculo terrenal tiene que volver al polvo de la tierra, como vamos a mirar en un tema que voy a grabar en una voz a tu conciencia en breve. Concluyendo, todo esto significa que todo lo traído por el árbol del conocimiento del bien y del mal, o del antiguo pacto, fue lo primero, fue lo terrenal. Pero que todo lo traído por la revelación del evangelio, de la gracia que tú y yo tenemos hoy, es lo segundo, es lo espiritual. Primero fuimos portadores del alma que recibimos en el primer Adán, el viejo hombre. Pero hoy, amados, tú y yo somos portadores del Espíritu de Dios, que habita en nuestro espíritu y que perfeccionó esa obra
y la consumó en Cristo, en su muerte y en su poderosa resurrección. Así que, amados, la corrupción, la ley, el antiguo pacto, el primer Adán, nada pudo perfeccionar. De esa naturaleza caída heredamos corrupción. Pero en el nuevo pacto tú y yo hemos heredado una nueva vida eterna, abundante en Cristo. Porque todo aquel, amados, lamentablemente, y con esto concluyo, que pretendan y quieran vivir según sus obras de justicia, según las hojas de higuera que ponen para tapar su mediocridad delante de Dios, todas esas doctrinas del antiguo pacto que todavía se predican en muchos lugares, nos muestran que hay muchos que todavía están desnudos y están ausentes del cuerpo de Cristo en su peregrinar. Y como ya hemos visto, todo aquel que se coloca bajo las obras de la ley, bajo el antiguo pacto, que ya fue terminado en el año 70, como ya les he explicado, dice el apóstol Pablo, es un anatema. Es decir, es maldito, es sin bendición de Dios, carente de la posibilidad de lo que tú y yo hoy hemos heredado en Cristo, que es el poder para reinar ahora mismo en vida, paz y gozo en el Espíritu. Pues tú y yo fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y hoy estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, a la diestra del Dios viviente. Tú y yo hoy moramos, somos habitantes de la Jerusalén celestial. Tú y yo hoy somos la nueva creación de Dios. Tú y yo hoy somos espíritus vivificantes, que habitamos en un cuerpo terrenal, pero que fuimos hechos hombres y mujeres de Dios, hijos de Dios, por medio del Señor Jesucristo, quien nos salvó y nos redimió, no solo de la maldición de la ley, sino también de la muerte eterna. Pues aunque este cuerpo se desgasta, se desvanece y vuelve al polvo de la tierra, en Cristo tenemos la seguridad de que somos plenamente eternos con Él en nuestro espíritu. Démosle gracias al Señor por su palabra. Padre, son tantas las cosas que tú nos quieres explicar. Sé que son sumamente difíciles de entender. Sé que fácilmente, Señor, si no estamos en el Espíritu, si no andamos en el Espíritu, no vamos a poder comprender esta riqueza y, lo más importante, vivirla diariamente, sin importar las circunstancias, sin importar el desgaste material de este cuerpo que se envejece, que se enferma y que tiene que volver a la tumba porque es terrenal. Pero entender que hemos sido vestidos por ti de una naturaleza celestial eterna y que hoy somos el Cristo viviente como su cuerpo, conseguido a través de la obra perfecta del nuevo nacimiento que nos fue dado. Todo por amor y todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amados, yo sé que hay muchas cosas que decir, pero bendiciones para todos. Gracias a los hermanos que se han estado afiliando al canal, que se han suscrito al canal. Ustedes no saben lo importante que usted escuche este o cualquier otro tema y le dé a la campanita un toquecito y a la mano un like, porque eso nos ayuda a crecer en que entre más likes tienen nuestros videos, YouTube asegura por medio de su algoritmo compartirnos a muchos más lugares e ir creciendo en este canal que el Señor nos ha regalado ya hace más de 5 años. Agradezco a los hermanos que voluntariamente contribuyen con nuestro ministerio, que nos apoyan de alguna manera económicamente,
Pues tú conoces y yo conozco que el obrero de Dios es digno de su salario y mi tiempo está completamente dedicado al servicio del cuerpo de Cristo. Pero recuerde, su ofrenda es voluntaria. No se olvide del WhatsApp que coloque aquí en la parte inferior, donde tú tienes la oportunidad no solo de recibir los videos cada vez que los grabo de primero, sino también más tardecito el PDF de los temas que estamos tratando, para que usted lo lea, lo especule, lo contraste con la palabra y pueda compartirlos con otros, pues el propósito de este ministerio es eso, es multiplicar el misterio revelado de Dios por medio de su palabra a todos aquellos que todavía no han podido comprenderlo. Gracias por su atención y si el Señor lo permite, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima y felicidades.